Un genio adelantado a su tiempo, un hombre cuya mente parecía tener acceso a conocimientos que el resto del mundo ni siquiera podía imaginar. Inventos revolucionarios, energía ilimitada, armas que podrían cambiar el equilibrio de poder global. Y, sin embargo, todo desapareció. Nikola Tesla murió solo en una habitación de hotel en 1943. Horas después, agentes del FBI irrumpieron en su habitación y confiscaron todos sus documentos. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio que podría cambiar la historia de la humanidad. Nikola Tesla no era un inventor común. Era un visionario, un hombre que aseguraba haber descubierto tecnologías que harían innecesario el uso de combustibles fósiles, que podrían llevar electricidad gratuita a cada rincón del planeta e incluso desarrollar armas capaces de cambiar el curso de la guerra. Pero cuando Tesla murió, esos descubrimientos simplemente desaparecieron. El 7 de enero de 1943, Tesla fue encontrado muerto en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Oficialmente, se dijo que falleció por causas naturales, pero su estado físico había sido excelente hasta sus últimos días. ¿Fue realmente una muerte natural o alguien decidió silenciarlo para siempre? Lo más inquietante sucedió después. A pesar de que Tesla murió sin dinero y sin reconocimiento, el gobierno de Estados Unidos actuó de inmediato. Antes de que su familia o sus amigos pudieran intervenir, agentes del FBI irrumpieron en su habitación y confiscaron todos sus documentos. ¿Qué contenían esos documentos? ¿Qué secretos guardaba Tesla que hicieron que el gobierno se apresurara a ocultarlos? ¿Por qué muchos de esos archivos nunca fueron devueltos ni publicados? El encargado de revisar sus manuscritos fue John G. Trump, ingeniero del MIT y tío del expresidente Donald Trump. Según su informe oficial, no encontró nada de importancia en los documentos de Tesla. Pero esto no convenció a todos. ¿Por qué se necesitaba a un experto en tecnología avanzada si supuestamente no había nada relevante? Los archivos incautados por el FBI fueron etiquetados como alto secreto y desaparecieron de los registros públicos. Pero años después, algunos documentos fueron desclasificados y lo que revelaron fue inquietante. Tesla había trabajado en proyectos que parecían sacados de la ciencia ficción. Energía libre e inalámbrica para todo el mundo, un sistema de transmisión de electricidad sin cables, máquinas capaces de generar terremotos con vibraciones electromagnéticas, un rayo de la muerte que podría destruir objetivos a kilómetros de distancia. Si esto era cierto, entonces Tesla había descubierto tecnologías que podían hacer innecesaria la industria energética tradicional, cambiar la geopolítica mundial y desafiar el control de las grandes corporaciones. ¿Fue por eso que sus manuscritos desaparecieron? ¿Se aseguraron de que el mundo nunca tuviera acceso a su conocimiento? Uno de los proyectos más ambiciosos de Tesla fue la Torre Wardenclyffe, una estructura diseñada para transmitir electricidad de forma inalámbrica. Tesla aseguraba que su sistema permitiría a cualquiera en el mundo acceder a energía ilimitada, sin necesidad de cables. Pero el proyecto fue cancelado y su torre fue demolida. Los intereses económicos jugaron un papel clave. Si Tesla tenía razón, significaba el fin de la dependencia del petróleo y las redes eléctricas tradicionales. Las corporaciones que controlaban la energía perderían su poder y sus ganancias. Su principal inversor, JP Morgan, retiró su financiamiento cuando descubrió que no habría manera de cobrar por la electricidad inalámbrica. Poco después de que el proyecto fuera cancelado, el laboratorio de Tesla sufrió incendios misteriosos, destruyendo parte de su trabajo. Si los inventos de Tesla eran inofensivos y no funcionaban, ¿por qué fueron ocultados? Si alguien descubre una idea absurda, simplemente se descarta. Pero cuando una idea es peligrosa para quienes están en el poder, se entierra, se oculta y se borra de la historia. Porque Tesla murió en el olvido, pero sus documentos fueron considerados un riesgo para la seguridad nacional. ¿Qué intentaron ocultar los gobiernos y las grandes corporaciones? ¿Existe hoy en día tecnología secreta basada en sus ideas? Nikola Tesla fue un hombre cuya mente parecía operar en una dimensión completamente distinta a la de sus contemporáneos. Sus ideas iban más allá de la electricidad y los motores, explorando conceptos que incluso hoy siguen siendo difíciles de comprender. Pero lo más inquietante de su legado no son solo las ideas que conocemos, sino aquellas que desaparecieron sin dejar rastro.
Entre los documentos incautados por el FBI se hablaba de tecnologías que desafiaban las leyes de la física convencional. Uno de los más misteriosos era lo que Tesla llamaba el rayo de la muerte. Según sus propios escritos, esta arma de partículas dirigida sería capaz de derribar aviones, inutilizar ejércitos y acabar con cualquier objetivo a kilómetros de distancia con una precisión quirúrgica. En 1934, Tesla ofreció esta tecnología a varios gobiernos, asegurando que podría hacer que la guerra fuera imposible. Si todos los países tuvieran acceso a este poder, argumentaba, ninguno se atrevería a atacar a otro. Sin embargo, nadie financió su desarrollo. Era porque realmente no funcionaba o porque el potencial de esta arma era demasiado grande para dejarlo en sus manos. Cuando el FBI tomó sus archivos en 1943, el rayo de la muerte era una de las invenciones que más interés generaba. Algunos creen que la idea no desapareció, sino que fue desarrollada en secreto por el gobierno de Estados Unidos. ¿Podría haber servido como base para la investigación en armas de energía dirigida? ¿Fue el verdadero precursor de la tecnología láser moderna? Pero esta no era la única invención de Tesla que desapareció tras su muerte. Entre sus notas se mencionaba una máquina capaz de generar terremotos utilizando vibraciones electromagnéticas. Tesla aseguraba que todas las estructuras y materiales vibraban a una frecuencia natural y que, si se encontraba esa frecuencia exacta, era posible hacer colapsar un edificio o incluso causar cambios en la corteza terrestre. Se dice que en una ocasión llevó a cabo un experimento en su laboratorio de Nueva York con un pequeño dispositivo de oscilación. Sin darse cuenta, la vibración comenzó a intensificarse hasta que el edificio entero empezó a temblar. Asustado, Tesla destruyó el dispositivo con un martillo antes de que ocurriera un desastre mayor. Si esto era posible con un aparato del tamaño de una caja de zapatos, ¿qué podría lograrse con una versión más grande? ¿Es posible que esta tecnología fuera recuperada en secreto y utilizada en experimentos militares? Algunos investigadores sugieren que su principio podría estar relacionado con proyectos como HAARP, el sistema de investigación de alta frecuencia en la atmósfera que ha sido objeto de múltiples teorías sobre manipulación climática y sísmica. La pregunta que sigue sin respuesta es por qué estos proyectos quedaron en la oscuridad. Si las ideas de Tesla no eran viables, ¿por qué se clasificaron como alto secreto? ¿Por qué se asignó a un experto en ingeniería avanzada para analizarlas si no tenían valor? Tesla murió sin dinero, ignorado por la sociedad que alguna vez lo vio como un genio. Pero sus ideas, o al menos aquellas que fueron recuperadas, pudieron haber cambiado el mundo de formas que aún desconocemos. Algunos dicen que su legado fue destruido, otros creen que sus invenciones fueron utilizadas en secreto. Lo cierto es que su trabajo no se limitaba a la electricidad y los motores. Tesla tenía una visión del futuro que iba más allá de lo que el mundo estaba preparado para aceptar. Y lo más inquietante es que muchas de sus predicciones se han ido cumpliendo con el tiempo. Pero hay una pregunta que aún no ha sido respondida. ¿Fue Tesla el único en explorar estos conceptos o existe tecnología basada en sus ideas que ha sido mantenida en secreto hasta el día de hoy? Nikola Tesla no solo fue un inventor, sino un hombre con una visión que parecía adelantada por siglos. Sus ideas no eran simples conceptos teóricos, sino proyectos que, de haberse desarrollado, habrían cambiado el curso de la humanidad. Pero hay algo aún más inquietante en su historia. No solo desaparecieron sus documentos tras su muerte, sino que muchas de sus ideas parecían predecir tecnologías que hoy en día existen en proyectos secretos y militares de alto nivel. Uno de los aspectos más enigmáticos de su legado es su obsesión con la energía libre. Tesla afirmaba que la Tierra misma podía servir como una fuente inagotable de electricidad. Según sus escritos, mediante el uso de resonancia electromagnética, era posible extraer energía del entorno y transmitirla sin necesidad de cables. Imaginaba un mundo donde la electricidad estuviera disponible en cualquier lugar del planeta, sin depender de redes eléctricas, combustibles fósiles o reactores nucleares. Pero este concepto nunca se desarrolló comercialmente. La pregunta es, ¿realmente fue descartado o alguien se aseguró de que nunca viera la luz? Grandes empresas energéticas como las petroleras y los gigantes de la electricidad han dominado el mundo durante el último siglo. ¿Podrían haber permitido que una tecnología que elimina la necesidad de pagar por la energía se hiciera realidad? Algunos investigadores creen que el trabajo de Tesla en la transmisión inalámbrica de energía no se perdió,
sino que fue recuperado y utilizado en experimentos secretos. Existe una teoría que sugiere que algunos sistemas de defensa avanzados, como las tecnologías de energía dirigida, podrían estar basadas en sus descubrimientos. Pero la energía libre no es lo único que parece haber sido silenciado. Tesla también trabajó en sistemas de propulsión no convencionales, explorando la idea de aeronaves que podían moverse sin necesidad de motores tradicionales. En algunos de sus escritos menciona lo que él llamaba un platillo volador electromagnético, una máquina que podría generar su propia fuerza de sustentación mediante campos electromagnéticos. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si el trabajo de Tesla estuvo relacionado con la tecnología aeroespacial avanzada. Hay quienes sugieren que, si sus teorías sobre la propulsión electromagnética fueran correctas, podrían haber sido utilizadas en proyectos de aeronaves experimentales que se han mantenido en secreto durante décadas. Existen documentos del FBI desclasificados que mencionan a Tesla en relación con experimentos de vuelo no convencionales. ¿Podría haber desarrollado principios que más tarde fueron utilizados en programas militares? ¿Fue su trabajo la base de tecnologías que hoy en día aún no conocemos? La sombra del misterio sobre sus inventos no se limita solo a la energía y la propulsión. Tesla también tenía una fascinación con las frecuencias y la resonancia, sugiriendo que la vibración electromagnética podía afectar no solo la materia, sino también la mente humana. En uno de sus proyectos, exploraba la posibilidad de influir en los estados mentales mediante ondas de baja frecuencia. Hoy en día, existen proyectos de investigación que estudian la manipulación de ondas cerebrales para influir en el comportamiento humano. Algunos creen que los experimentos modernos sobre control mental podrían estar inspirados en principios que Tesla exploró hace más de 100 años. Si sus teorías eran incorrectas, ¿por qué sus documentos siguen clasificados? ¿Por qué tantas de sus ideas parecen haber resurgido en proyectos militares y de investigación avanzada? ¿Fue su conocimiento realmente perdido, o simplemente fue trasladado a lugares donde solo unos pocos tienen acceso? Tesla solía decir que la humanidad no estaba lista para muchas de sus invenciones, que el mundo aún no comprendía el potencial de la energía, la frecuencia y la vibración. ¿Y si tenía razón? ¿Y si su conocimiento fue considerado demasiado peligroso para la sociedad? Si lo que descubrió pudo haber cambiado el mundo, pero nunca se nos permitió verlo, la gran pregunta es, ¿qué tanto nos han ocultado y por qué? Nikola Tesla pasó los últimos años de su vida en el olvido, ignorado por una sociedad que no supo valorar la magnitud de su genialidad. Sin embargo, su legado sigue generando preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Si sus invenciones no eran viables, ¿por qué tantas de sus ideas parecen haber resurgido en proyectos de tecnología avanzada? ¿Por qué el FBI se apresuró a confiscar sus documentos y por qué tantos de ellos siguen desaparecidos? A lo largo de la historia, las ideas revolucionarias han sido vistas como amenazas. Tesla no solo desafiaba los modelos económicos de la época con su concepto de energía libre, sino que también proponía tecnologías que podían cambiar el equilibrio de poder global. Tu trabajo sobre resonancia electromagnética, transmisión de electricidad sin cables y armas de energía dirigida no eran solo teorías. Eran proyectos en los que trabajó hasta sus últimos días. Si sus descubrimientos fueron tan adelantados que la humanidad aún no estaba lista para comprenderlos, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Sería posible que algunas de sus invenciones hayan sido desarrolladas en secreto? Algunos expertos han sugerido que ciertos avances en tecnología militar, aeronáutica y energética tienen bases en los principios que Tesla descubrió hace más de un siglo. En los últimos años, se han revelado documentos desclasificados sobre programas de investigación que parecen utilizar conceptos similares a los que Tesla describió en sus manuscritos. Pero hay algo aún más perturbador. A pesar de que muchos de sus escritos siguen desaparecidos, algunas de sus ideas han comenzado a manifestarse en la tecnología moderna. En sus últimos años, Tesla hablaba de la posibilidad de comunicación inalámbrica en todo el mundo, algo que hoy es una realidad con los teléfonos móviles y la Internet global. Mencionaba la existencia de energía presente en el aire y en la atmósfera, algo que la ciencia moderna apenas está comenzando a explorar con el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable. Si tantas de sus predicciones se han cumplido, ¿qué otras ideas suyas siguen ocultas? La desaparición de sus documentos no fue un accidente. Fueron tomados, analizados y,
según algunos teóricos, utilizados para propósitos que aún desconocemos. Si Tesla realmente había descubierto tecnologías capaces de transformar el mundo, ¿quién se ha beneficiado de ellas en secreto? Tesla solía decir que el futuro nos revelaría la verdad. Tal vez, algún día, sus manuscritos perdidos salgan a la luz y el mundo finalmente entienda la magnitud de sus descubrimientos. Pero hasta entonces, su legado sigue siendo un enigma, un misterio que se oculta en los archivos más secretos de la historia. Si Tesla tenía razón, si su conocimiento fue silenciado por ser demasiado poderoso, entonces la pregunta no es solo qué nos ocultaron, sino cuánto tiempo más podrán mantenernos en la oscuridad.